¿Cuál es la ley más extraña o más rara que le permitió ganar un caso? Gané un caso para el acusado en la ciudad de Nueva York que intentó explotar una ley realmente estúpida que pude usar para ganar el caso. Se trataba de un caso de resbalón y caída en el que mi cliente se había tropezado con un trozo de acera rota fuera del Museo de Historia Natural y se había destrozado el brazo y la muñeca. La ley es que el propietario de una propiedad es responsable de la acera directamente fuera de su propiedad. La teoría es que incluso si no puede arreglarla, tiene el deber de advertir a la gente sobre los peligros y marcar el área. El museo era propiedad de la ciudad. Hay otro concepto llamado inmunidad soberana, que es que los gobiernos no pueden ser demandados sin su consentimiento. Entonces, la ciudad había aprobado una ley muy estúpida por la que estarían exentos de la regla de que no pueden ser demandados por lesiones en la acera a menos que pueda demostrar que estaban al tanto del peligro. Esto significa que tendría que demostrar que informó al secretario de Estado, al gobernador, al alcalde de SL, etc. de la grieta específica exacta en la acera antes de que ocurriera la lesión, y tenía que hacerlo por escrito con tiempo suficiente para que la ciudad la remediara, 180 días antes si no recuerdo mal. En circunstancias normales, esto es imposible. Nadie anticipa tropezar en la acera con 180 días de anticipación con la previsión de escribir una carta al alcalde sobre esa grieta específica. Afortunadamente, alguien tuvo esa previsión. Había una gran organización sin fines de lucro llamada Big Apple Maps que recorría la ciudad con mapas de propiedad del gobierno y registraba con una especificidad increíble cada grieta en la acera, bache, protuberancia y otro peligro. Publicaban estos mapas y entregaban copias al gobierno con el propósito expreso de combatir las defensas de inmunidad soberana y los casos de resbalones y caídas contra el gobierno. Conseguí uno de estos mapas y visité el sitio. Pude tomar fotografías de la sección de la acera donde mi cliente se cayó, y se podía ver claramente el hormigón recién colocado sobre el área en la posición exacta indicada en el mapa, mostrando dónde se había reparado la acera después de que mi cliente se resbaló. Básicamente, el abogado del gobierno mencionó la defensa de inmunidad soberana y describió todos los pasos estúpidos que tendría que seguir para superar su moción de desestimación. Mi respuesta fue, ¿te refieres a esto? Y les di el mapa. Acuerdo inmediato. Sí. Mi defensa favorita contra las demandas es simplemente hacer que todo el proceso sea tan absurdamente burocrático que sea desagradable y luego darse la inmunidad más absurda de la que he oído hablar. Muy bueno. Gracias. Historia legal 2. Tuve un caso en el que un tipo fue acusado por pasarse un semáforo en rojo. El caso es que había estado sentado en el semáforo durante 5 minutos y no había cambiado. La redacción de la sección específica bajo la que fue acusado se relacionaba con las señales de stop y los semáforos y se refería a ellos como dispositivos de regulación del tráfico. Argumenté con éxito que, como el semáforo no cambiaba, no regulaba el tráfico, y se bajó. No podía creerlo cuando el juez falló a mi favor. Tampoco el fiscal de la policía. Historia 3. El caso más extraño con el que me he enfrentado fue el de Jolie contra Pelley. Investigué un poco para este caso cuando era estudiante de Derecho. Algunos antecedentes: esto fue en una época en la que el Tribunal de Apelaciones de Ontario había sostenido que si había cuestiones de hecho en disputa, un caso no podía ser desestimado mediante sentencia sumaria. Ese no es el caso hoy. Se descubrió que esta posición básicamente arruinaba el juicio sumario como un proceso útil, pero así era el caso en ese momento. En una moción de ese tipo, todos los hechos alegados por el demandante se suponían verdaderos. Lo que sucedió fue esto: un hombre demandó, entre otros, al Colegio de Cirujanos Dentales por perseguirlo e interferir en su capacidad de vivir como un marciano genérico. El demandante afirmó que había sido clonado a partir de desechos espaciales que la NASA encontró en los años 60. Afirmó que tenía una prueba genética para demostrarlo, pero que la CIA la había falsificado como parte de la conspiración contra él. Naturalmente, esta afirmación plantea la preocupación de que el demandante estaba loco, pero no había ninguna prueba aparte de sus extrañas afirmaciones al respecto en el tribunal.
El caso se decidió sobre dos bases alternativas: primero, sobre la base aburrida de que el caso era patentemente frívolo y vejatorio porque era absurdo; sin embargo, también se decidió sobre la base más entretenida de la legitimación. La justicia sostuvo que solo una persona podía iniciar una acción en Ontario. Las reglas de procedimiento civil definen a una persona como un ser humano o una corporación. Todo el caso del demandante se basaba en que era marciano. Si no era marciano, su caso no tenía mérito. Si era marciano, carecía de legitimación para iniciar una demanda en Ontario. En resumen, ahora tenemos un precedente de que los marcianos no pueden demandar en Ontario. Quiero decir, sí, es justo. Los marcianos no ganan, eso es un verdadero desastre, Ontario. Hazlo mejor. Por cierto, eso no es nada serio. Cuarta historia. Tengo una en la que ganamos, pero no salió como lo habíamos planeado. Hace un tiempo tuve un cliente que estaba encarcelado en una granja de una prisión estatal. Los reclusos tenían que pasar de 40 a 60 horas a la semana preparando la comida para los cerdos con comida vencida de los restaurantes y limpiando los corrales de los cerdos. Olía mal cada vez que me reunía con él, incluso después de ducharse. Dijo que era horrible. Bueno, descubrió que a algunos reclusos musulmanes que no podían trabajar con cerdos se les ofreció trabajar en los establos de caballos de la policía, a 5 minutos de la carretera. Quería demandar, diciendo que el trabajo en los establos es mucho menos repugnante que el trabajo con los cerdos y que esto equivalía a un castigo desigual en función de la religión. Pensé que tenía razón. Bueno, el caso no fue desestimado y de hecho cobró algo de impulso, pero luego la prisión cambió sus políticas en respuesta. Los reclusos que no podían trabajar cerca de los cerdos o no querían hacerlo eran transportados a un gallinero industrial en el condado vecino para trabajar todos los días. Me pidió que retirara la demanda, y los reclusos musulmanes no estaban contentos con él. Historia 5. Hace más de 10 años, yo había sido culpable de chocar por detrás a alguien. No tenía seguro y mi licencia estaba vencida. No creo que sea necesario mencionar que estaba en una situación muy desfavorecida y baja en la vida, luchando con casi todos los aspectos imaginables de la vida. El policía fue muy amable mientras hablábamos, pero me puso una multa por todo. Era una especie de multa para arreglar mi licencia suspendida. Lo solucioné en los días siguientes, pero no se logró nada. El policía había mencionado que tenía que poner la multa del seguro, pero llevarla a los tribunales y conseguir que la rebajaran. Estaba desesperado por intentar conseguir que me rebajaran la multa del seguro de $800 porque no podía permitirme algo así. Así que seguí el consejo del policía. Fui al juzgado de tráfico semanas después, y cuando llegó mi turno de hablar con el juez delante de todos los presentes, el juez miró la multa, me detuvo y dijo: me gustaría utilizar el caso del SROP como ejemplo para la galería. Casi me muero. Continuó: este es un tribunal de justicia, pero también es un tribunal de justicia. Parece que el agente no escribió la fecha del incidente en la multa. No puedo responsabilizar a OP por esto. Se me cayó la mandíbula. Me quedé allí. El juez me dijo que era libre de ir 2 veces antes de que se registrara. Estoy bastante seguro de que el policía no escribió deliberadamente la fecha en la multa. Gracias, agente. Historia 6. Hubo un caso aquí en Hawái que fue desestimado de esta manera. Alguien fue detenido porque el agente de policía pensó que tenía demasiados pasajeros en el coche. Entonces se dieron cuenta de que estaba borracha. Caso cerrado. Bueno, aparentemente en Hawái no hay ninguna ley que defina el número máximo de pasajeros en un vehículo privado, así que el problema era que todos los pasajeros adicionales no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Bueno, esto también fracasó porque la ley solo dice que todos los cinturones de seguridad disponibles deben estar en uso. Bueno, si tienes 6 pasajeros y solo 5 cinturones de seguridad, bueno, no hay nada ilegal en ello. Entonces, como no había una causa probable para detenerla en primer lugar,
A pesar de que estaba indefendiblemente borracha, todo el asunto fue desechado. Hawái tiene algunas leyes muy contrarias a la intuición. Si tu camioneta tiene asientos instalados en la plataforma, tus pasajeros deben estar abrochados. Si no, pueden simplemente divertirse allí, mientras que cualquiera en la cabina que no esté abrochado te recibirá con una multa importante. La gente viaja regularmente por la autopista en la plataforma de la camioneta mientras está sentada en sillas de jardín. Solo desde una perspectiva de seguridad pública, leyes horribles. Ese tipo de lagunas, en mi opinión, son simplemente peligrosas. Así que, no me encanta, pero es interesante. Historia 7. Logré que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos USCIS cancelara la deportación de un cliente que trabajaba pro bono. Había sido condenado por posesión de drogas de bajo nivel a principios de los años 80 durante ese breve periodo. El ingrediente activo de Imodium era ilegal según la ley estatal, pero no según la ley federal. Por lo tanto, argumenté con éxito que no podían demostrar que no se trataba de una condena por posesión de una sustancia que era legal a nivel federal en ese momento y, como tal, no estaba sujeta a deportación. El argumento funcionó y mi hombre volvió a su negocio y a su familia. Historia 8. Tenía un tipo en el entrenamiento básico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que debería haber sido abogado. Cuando hacíamos guardia en el dormitorio, se suponía que debíamos pedirle a cualquiera que solicitara entrar que mostrara su identificación militar a través de la ventana y la puerta y luego comparar el nombre que se mostraba con una lista de entrada aprobada. No confirmar la identificación antes de permitir la entrada era una infracción de seguridad. Entonces, este tipo es guardia del dormitorio cuando un instructor de capacitación va de dormitorio en dormitorio asegurándose de que los aviadores de servicio sigan los procedimientos. El instructor de capacitación llama a la puerta y exige entrar. Por alguna razón, el aviador deja entrar al TI sin pedirle que le muestre su identificación. El TI se enfada y empieza a gritarle al aviador sobre los problemas que va a tener cuando el TI informe de lo que ha pasado. Exige que le entregue un formulario 341, que se utiliza para documentar las infracciones a las normas. Señor, le daré un formulario 341, pero creo que debería saber que esta puerta está rota. ¿De qué diablos está hablando, aviador? Señor, hemos descubierto que si le da una patada a la puerta de la esquina inferior izquierda, se abre tanto si está cerrada con llave como si no. Muéstreme de qué está hablando. Los dos salen al pasillo y el aviador le muestra al TI dónde debe dar una patada a la puerta. Señor, déjeme volver a entrar y cerrar la puerta con llave para que pueda intentarlo usted mismo. El aviador vuelve a entrar y la cierra con llave. El TI intenta dar una patada a la puerta, pero sigue cerrada con llave. Aviador, pensé que había dicho que esta puerta está rota. Ja, funcionó la última vez que lo intenté. Bueno, parece que ahora está funcionando bien. Abre y dame un 341. Señor, si está solicitando la entrada a la puerta, primero tendré que ver su identificación. Siento que nos dejaron fuera de la parte más importante. Se salió con la suya porque, Dios mío, si lo hizo, es un mago. Pero esto suena como algo con lo que no se saldría con la suya, si tuviera que adivinar. Al menos, estoy seguro de que al menos uno de ellos se rió mucho. Historia 9. En 2016, un recluso, John Moody, fue acusado de escapar de la prisión en la que estaba encarcelado, lo cual es un delito en Ohio. Sin embargo, la fiscalía no logró establecer que el centro correccional de Hacking, y por lo tanto el delito, estuvieran ubicados dentro de la jurisdicción del Tribunal del Condado de Hacking. Español. Todos los testigos potencialmente capaces de ofrecer testimonio sobre la ubicación de la prisión se habían ido a casa por el día, e increíblemente, ninguno de los que quedaban pudo proporcionar referencias que permitieran al tribunal tomar nota judicial de la ubicación de la prisión. Los cargos contra Moody fueron desestimados, y se le permitió regresar a prisión para cumplir su sentencia, pero al menos sin cargos adicionales.
Historia 10. Un tipo se emborrachó y decidió montar a caballo por la ciudad. Esta era una pequeña ciudad en Carolina del Norte. Mientras se detenía en cada intersección y disparaba su pistola al aire como un vaquero del salvaje oeste. De todos modos, el tipo fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad, lo que era un delito grave. Entonces, como uno pronto descubriría, no solo es obligatorio sino una ley que debes disparar tu arma de fuego al aire en una intersección cuando atraviesas la ciudad a caballo, una vieja ley azul que nunca se borró. Aún así lo acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol y le incautaron su caballo, pero el juez estupefacto retiró los otros cargos. Bueno, por supuesto, tienes que disparar tu arma de fuego al aire en una intersección. ¿De qué otra manera la gente sabrá que estás ahí? Puede que tengas un accidente de caballo o algo así. Para mí tiene sentido. Historia 11. Tuve un caso en el que mi demandado, el oponente de SL, presentó una apelación de una agencia administrativa al Tribunal de Circuito local. Los requisitos para presentar la apelación son muy estrictos y la presentación debe incluir una fianza de apelación ejecutada por el demandado individual o el funcionario corporativo. Cuando la asistente de mi oponente presentó electrónicamente la apelación, adjuntó un PDF de la fianza sin la firma corporativa. No tengo dudas de que tenían la fianza con la firma requerida y simplemente adjuntaron la versión incorrecta del documento a la presentación. Me gustaría poder decir que hubo una gran pelea judicial por esto y que pude criticar a mi oponente, pero así no es como funciona esto entre profesionales. Esperé hasta que pasó el tiempo para corregir este error. Luego llamé cortésmente a mi oponente, le dije que estaba presionando el botón gané y que presentaría una moción a tal efecto en una semana. Mi oponente vino a mí con términos de acuerdo muy favorables en cuestión de días. Hasta el día de hoy, no sé con certeza si mi oponente alguna vez le reveló su error a su cliente, pero lo dudo. Historia 12. Tuve un cliente que era conductor de camión. Recibió varias infracciones penales por problemas con su camión, varios miles de dólares en multas básicamente. De todos modos, las pruebas son bastante condenatorias, muchas fotografías que muestran defectos, una descripción detallada por parte del agente de control de tráfico, etc. Sin embargo, para encontrarlo culpable, el fiscal técnicamente tiene que demostrar que el vehículo que conducía se considera un vehículo pesado. La ley dice lo siguiente: vehículo pesado significa un vehículo de carretera o una combinación de vehículos de carretera en el sentido del Código de Seguridad Vial que tenga un peso bruto vehicular o un peso bruto combinado de 4.500 kilogramos o más, b. un autobús, minibús o grúa en el sentido de ese código, c. un vehículo de carretera sujeto a una regulación hecha bajo la sección 622 de ese código. El agente de control de tráfico no había enumerado el peso del vehículo en su informe. Hay fotografías del mismo, claramente un camión de 18 ruedas, pero no hay ningún peso escrito en ninguna parte. Así que le dije al juez que la fiscalía no había demostrado el peso del vehículo según la definición de vehículo pesado. Las fotografías no prueban el peso numérico, solo la forma del vehículo. Ella no tuvo más remedio que absolverlo porque todas las infracciones que había recibido eran por conducir un vehículo pesado, y por lo tanto no puede ser culpable si no pueden probar que estaba conduciendo un vehículo pesado. Historia 13. Una vez tuve un cliente que se despertó en mitad de la noche con el sonido de alguien en su casa. Sacó una Colt 1911 de un cajón de la mesilla de noche, entró en su sala de estar y se enfrentó a una figura en la oscuridad. La persona no se identificó, pero se acercó a mi cliente, quien disparó un solo tiro que atravesó el hombro de la persona. Resultó que era el hijastro de mi cliente, que se había escapado, había estado bebiendo siendo menor de edad y se había tambaleado hasta su casa. El problema con la situación era que mi cliente era un delincuente convicto. Eso significaba que, si bien el tiroteo en sí era legalmente defendible, su posesión del arma de fuego no lo era. Investigamos la historia del arma en sí, ya que nuestro cliente había indicado que había pertenecido a su abuelo, que había servido en el ejército de los EUU.
A principios del siglo XX. Finalmente, pudimos traer a varios expertos y establecer que el arma había estado entre el primer lote de armas de fuego distribuidas de Colt al ejército de los EUU. En la armería de Augusta. El Estatuto de Florida 790.001 crea una exención de las leyes relacionadas con las armas de fuego, incluida la prohibición de que los delincuentes posean un arma de fuego, si el arma de fuego en cuestión es una antigüedad, lo que significa que se fabricó antes de 1918. Dado que pudimos establecer que el arma de fuego había sido fabricada antes de 1918, nuestro cliente no pudo ser procesado por el delito y se libró de una posible sentencia de prisión obligatoria. Historia 14. No soy abogado, pero me desestimaron los cargos por la mala letra del policía. Me pusieron una multa un lunes por la noche por exceso de velocidad y me dieron una fecha de comparecencia en el juzgado para dentro de 2 meses. Una semana y media después, aproximadamente, recibí una carta por correo en la que se me acusaba de no haberme presentado ante el tribunal. 2 días después, me presenté en el juzgado por eso y le dije al juez que no era culpable de la FTA y que no impugnaba el exceso de velocidad. Después de pedirle que mirara la fecha de la multa y mi supuesta fecha de comparecencia original, las anotó y dijo: tiene razón. No soy culpable de no haberme presentado. ¿Y cómo se defiende del cargo de exceso de velocidad? Le respondí: no impugnaba. Iba a exceso de velocidad, señoría. Miró la multa, vio que el policía había puesto inicialmente 10 más y en las notas puso mi velocidad real, como 20 o 30, y dijo: sí, ciertamente parece así. Historia 15. Tuve un caso en el que un cliente estaba impugnando un testamento. A mitad del caso, la otra parte argumentó que mi cliente heredaría menos sin testamento si ganábamos que con él si perdíamos y argumentó que no tenía legitimidad para impugnar el testamento. El difunto tenía un testamento muy antiguo que beneficiaba a la madre fallecida de nuestro cliente, pero ese testamento había sido revocado. Encontramos una doctrina muy antigua en una nota al pie de algo completamente distinto y argumentamos ante el juez que la ley supone que es mejor morir con un testamento antiguo revocado que sin ninguno. Por lo tanto, argumentamos que debería mirar hacia atrás en el testamento anterior, ya que nuestro cliente heredaría el legado de su madre según el testamento anterior. Sostuvo que nuestro cliente tenía legitimidad para impugnar el testamento. Terminamos resolviendo el caso poco después. Historia 16. No soy abogado y la historia no es muy buena, pero es mía. La recuerdo y pienso que decir la verdad parece una forma extraña de ganar un caso. El policía dijo que me hizo ir a más de 85 en una carretera de 65 en base a una aproximación visual en una pendiente de aproximadamente 1 a 2%, puso 73 en la multa solo para darme un respiro. Mi viejo y maldito auto no podía pasar de 83. Lo llevé a la pista una vez solo para averiguarlo y tuve un pequeño desliz para demostrarlo, aunque eso no era evidencia. El fiscal me preguntó quién era yo y luego: bueno, ¿cuál es tu defensa? Le dije que me parecía una mala idea hablar con ella sobre cualquier cosa y que no lo haría. Añadió: suficientes tonterías, habría perdido mi licencia. Comencé discutiendo ese hecho. Con la adición de los cargos señalados, el comportamiento de la fiscalía fue malicioso y vengativo. Me dijeron que no podía decir cosas así, pero ella afirmó que el intercambio ocurrió. Añadió un montón de cargos como conducir sin cinturón de seguridad, imprudencia temeraria, conducción con SL, un cargo por exceso de velocidad y eludir a la policía. Me incendió en un puente. Encendí mis flashes y me detuve un poco después del puente porque no era seguro. Empecé pidiendo al oficial que describiera el día: soleado, seco, tráfico mínimo, camino recto, liso, plano y bien cuidado. Dadas las condiciones del camino, el oficial estuvo de acuerdo en que mi vehículo estaba bien controlado y no merecía las condiciones para ser imprudente. Dijo que con su vehículo y entrenamiento, no tendría problemas para exceder de manera segura las 100 mph en esas circunstancias. Seguí hablando con el policía.
Dijo que tenía el cinturón de seguridad puesto, dijo que era educado y le pregunté si sentía que mi demora en la parada era por su seguridad o para ocultar o destruir evidencia. Señaló que mi auto estaba impecable y le expliqué mi razón para detenerme tarde, ofreciéndole dejarlo revisarlo si así lo deseaba. Se negó. Un Jeep Cherokee 95, por lo que no tenía baúl y ventanas grandes. Le ofrecí dejarlo revisar mi mochila. Se negó. Dijo que iba a 85, me dio un respiro por la velocidad. Le pregunté de nuevo si iba a la velocidad que indicaba la multa y me dijo que no. Me preguntó si sabía a qué velocidad iba. Le dije, no exactamente, pero no pensé que fuera exceso de velocidad porque siempre compruebo 2 veces mi velocidad en esa zona donde se encuentran, y mi vehículo probablemente no podría ir a 0 en cualquier tipo de pendiente. Mientras yo mencionaba cosas que la hacían parecer estúpida, él mantuvo su enorme sonrisa. Pedí que se desestimara todo porque, según la citación y el testimonio, la multa era incorrecta y el resto era solo un intento de despecho de castigarme por querer experimentar el proceso judicial. Le pregunté al juez si el tipo de comportamiento de un fiscal era del tipo que se debía denunciar. No se comprometió, pero me instó a denunciarlo si lo creía. La denuncié y no se hizo nada que yo supiera. Desestimó la multa. Hablando con el policía al salir, dijo algo como, está bien, pero sabes que ibas a exceso de velocidad. Nos reímos y le dije, no tengo idea, pero bueno, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario o algo así. Un tipo muy agradable y serio en todos los aspectos. Me dejó acariciar a su perro. Probablemente iba a exceso de velocidad, pero no podía ir a la velocidad que él decía y definitivamente no iba a la que él había escrito, así que me. El siguiente auto tenía control de crucero. Historia 17. Una vez gané un caso que prohibía la posesión o el transporte de orina humana con el fin de adulterar un análisis de orina. No era orina humana, era orina falsa, hecha en un laboratorio y extraída de un sitio web. Editar, me di cuenta de que me había equivocado un poco con la redacción, y tuve un cliente al que atraparon con un pequeño recipiente con supuesta orina que podría o no haber estado a punto de usar para adulterar un análisis de drogas. Como todavía no había adulterado un análisis de drogas ni había intentado adulterarlo, no se le podía acusar por eso. Así que se le acusó de intentar transportar orina humana con la intención de adulterar un análisis de orina. Lo que significa que tuve que argumentar que, 1. La fiscalía no había demostrado que fuera orina humana, no la analizaron, 2. Nos privaron de la oportunidad de analizarla porque el oficial la derramó antes de devolverle el recipiente al cliente, y 3. Mi cliente literalmente podía testificar que no era orina humana. Todavía se le conoce en la oficina como el tipo de la orina humana. Tenemos muchos apodos como ese por aquí, el tipo de la orina humana, el tipo de los paneles de yeso, el tipo de la patada del burro, el tipo del camión de bomberos, la chica de la mochila, el tipo de la tabla de Cornole. Bueno, el fiscal se ofendió porque presenté una moción para suprimir la búsqueda de mi cliente basada en una violación de la Cuarta Enmienda. El fiscal pensó que habíamos acordado que la búsqueda era buena. La búsqueda era buena en base a los hechos del informe policial. No fue mi culpa que el oficial de policía testificara como un idiota una vez que subió al estrado. Historia 18. Una vez me libré de una multa de estacionamiento al negarme a admitir que yo era el conductor. En el Reino Unido, las empresas de estacionamiento que utilizan el reconocimiento automático de matrículas pueden obtener los datos de contacto del propietario registrado de un automóvil de la DVLA a nuestro DMV y les envían la multa por correo. Pero hice algunas búsquedas en Google y descubrí que, legalmente, no es el propietario registrado el responsable de la multa, sino quien conducía en ese momento. Este no siempre es el caso, hay situaciones en las que pueden responsabilizar al propietario, pero en mi caso concreto no se aplicaba. Realmente no les gusta que sepas esto. Sus cartas están redactadas con mucho cuidado para darte la impresión de que eres responsable de la multa como propietario del vehículo, sin decirlo directamente.
Y hacen la tontería de que puedes pagar una multa reducida ahora o apelar y pagar una multa más alta más tarde. Yo apelé. No mentí y afirmé que no era el conductor. En cambio, simplemente señalé que se estaban comunicando conmigo como propietario registrado y que el propietario registrado no es legalmente responsable de pagar la multa, y que no tengo ninguna obligación de darles ningún detalle sobre quién conducía en ese momento. Tardé 2 meses y 2 apelaciones, pero finalmente gané. No tuve que pagar la multa de 20 libras que habría pagado, pero sentí que realmente no había hecho nada malo. No aparqué ilegalmente ni me pasé del tiempo establecido ni no pagué ni nada. Me olvidé de validar mi estacionamiento después de comprar en Tesco. Debo decir que este nivel de reivindicación no es la palabra correcta, solo determinación de decir, no, sabes que no hice nada malo. No voy a pagar estas 20 libras, y lo haces durante un periodo de 2 meses. Vale la pena, solo para obtener esa pequeña victoria moral. ¿A quién le importan las 20 libras? Historia 19. No soy abogado, pero mi caso por conducción imprudente de un vehículo fue rechazado, abandonado, olvidado. No sé cómo llamarlo. Era más joven y era uno de esos niños con un silenciador ruidoso que conduce por todos lados. Finalmente, me pasó factura. Recibí 3 multas importantes por exceso de velocidad, más de 30 millas por hora por encima del límite, todas en 30 días, lo que es una citación automática por conducción imprudente. Llegué al tribunal y esperé mientras llamaban a la gente y repartían las sanciones. Después de horas, todos se habían ido y el oficial estatal se me acercó y me preguntó por qué estaba allí. Presenté mi citación y no tenía constancia de ella. Fue a la oficina y ni siquiera estaba en la computadora. Me dieron una nueva y me dijeron que volviera en 90 días. Y he aquí que, en 90 días, por alguna razón, todavía no estaba en la computadora. Fue como si nunca me hubieran detenido. Esa tercera vez, el oficial debió haber cometido un desliz y se olvidó de presentar algún tipo de papeleo. Trataron de darme otra, pero me quejé diciendo que había incumplido mi obligación legal no una sino 2 veces y que iba a contratar a un abogado. Me dieron una multa de 100 y me enviaron de regreso sin más repercusiones. La bala más grande que he esquivado hasta ahora. Probablemente habría perdido mi licencia por algún tiempo. Lo más probable es que, con un abogado, ni siquiera me hubieran multado, pero eso era demasiado problema. Además, había infringido la ley. Como mínimo, merecía la multa. Historia 20. No soy abogado, pero investigué lo suficiente sobre leyes como para librarme de una multa de aparcamiento. Una vez, cuando estaba en la universidad, tocaba en la banda de música. Teníamos un trastero en el sótano de uno de los dormitorios. Iba a sacar algo del trastero y aparqué en el muelle de carga detrás del dormitorio. Había justo el espacio justo al lado de un contenedor de basura para que entrara mi coche. No quería gastar $5 en un pase para zona de carga de los servicios de aparcamiento porque era un estudiante universitario sin dinero, así que aparqué. De todos modos, solo iba a tardar 2 minutos. Terminé de recoger lo que necesitaba y, efectivamente, volví a mi coche para encontrar una multa de aparcamiento. Excepto que no era la multa de $25 por aparcar en una zona de carga. No, era de $75 por aparcar en un carril de incendios. Había un solo cartel en la parte delantera de la calle lateral que conducía a la zona de carga, pero no había pintura en la acera ni ninguna indicación de dónde empezaba y terminaba el carril de incendios. Llamé a la policía de estacionamiento para decirles esto, y no cedieron. Bien. Tomé fotografías del muelle de carga y presenté una solicitud de información para obtener las fotografías de la evidencia. Obtuve las fotografías y comencé a investigar los requisitos de los carriles contra incendios en el estado. Lo que encontré indicaba claramente que las franjas en la acera eran obligatorias. Llamé a la policía de estacionamiento y les dije lo que encontré, y aún así no cedieron. Frustrado, miré la ley nuevamente.
La parte por la que me citaron decía que nada podía obstruir un carril contra incendios en ningún momento. Volví a mirar las fotos de la evidencia y vi el contenedor de basura al lado de mi auto. Oye, si esto era un carril contra incendios, el contenedor de basura también lo estaba bloqueando. La misma ley estatal con la que me citaron decía que la obstrucción de un carril contra incendios por parte de alguien que no fuera un vehículo estaba sujeta a una multa de 1,500 por día. Encontré imágenes satelitales de 4 años antes que mostraban que el contenedor de basura había estado allí durante al menos 4 años. Entonces argumenté ante la policía de estacionamiento de la universidad que si se trataba de un carril para bomberos, entonces la universidad había estado obstruyéndolo durante al menos 4 años y le debería al Estado 2,2 millones en multas si lo denunciaba. La multa de estacionamiento desapareció inmediatamente cuando envié al comité de apelaciones sus propias fotos de evidencia, imágenes satelitales y la misma ley estatal con la que me citaron. Pasé por allí una semana después y el contenedor de basura había desaparecido, la acera estaba pintada y se habían colocado 2 señales nuevas de carril para bomberos. Historia 21. No soy abogado, pero cuando estaba en la escuela secundaria, mis amigos y yo solíamos poner bombas con flores en los autos. Ahora, esto es estúpido. No deberías hacer esto. La policía me atrapó y me dio una multa de 360, el máximo permitido con lo que se me acusaba. Lo impugné porque estaba en quiebra y pensé que el oficial no se presentaría al tribunal de tránsito. El lenguaje de esta ley era extrañamente específico. Me acusaron de arrojar o colocar un objeto peligroso o dañino en una carretera. Si el lenguaje se hubiera quedado así, les habría resultado bastante fácil aplicarlo y yo no habría tenido más remedio que pagar. También quiero dejar claro que definitivamente hice algo estúpido y que podría haber lastimado a alguien. Merecía lo que viniera después. Pero la ley siguió definiendo con extraña especificidad lo que constituía un objeto peligroso o dañino. Incluía cosas como piedras, piñas, platos, neumáticos y demás, pero en ninguna parte decía nada sobre harina, comida, toallas de papel o bandas elásticas. La sala estaba dividida en infracciones de tráfico normales, como exceso de velocidad y demás, y luego otras. Yo y otra persona éramos los otros, y nos tocó ir primero. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero cuando fue mi turno, me paré frente al tribunal, saqué un libro de leyes y lo leí y luego presenté una bomba de flores que hice un nervioso intento de explicar por qué no creía que cumpliera con su definición. El fiscal del distrito y el policía que me puso la multa tuvieron una conversación y luego hablaron con el juez durante 1 minuto. No parecían muy preocupados ni contentos, pero después de 1 minuto más o menos, el juez simplemente dijo que podía irme y la multa fue desestimada. Algunas personas comenzaron a reírse y un montón de gente aplaudió, lo que debo admitir que me hizo sentir bastante bien. Una vez más, fue una tontería y no exactamente en el espíritu de la ley, pero bueno, fui un idiota y me salí con la mía. Historia 22. Tengo una historia de Australia, pero no soy abogado. Recibí una carta de la SDRO, Organización de Recuperación de Deudas del Estado, en la que se decía que tenía deudas pendientes de pago. Me dieron 30 días para pagarlas, de lo contrario, vendrían a mi casa para embargarme todo lo que tenía. Esto incluía los muebles. Los muebles se mencionaban específicamente en la notificación. Esto me molestó mucho. Nunca he tenido deudas pendientes de pago. Además, vivo en un apartamento con mis hermanos. ¿Quiénes eran estos payasos para amenazarme con quitarme todos mis muebles y pertenencias con 30 días de aviso? Cuando revisé los detalles de la notificación, era por multas de tráfico pendientes de pago de más de una década atrás. La notificación más reciente era de hace 13 años, la más antigua de 15. Con los intereses y otras sanciones, querían un par de miles, mucho dinero para mí en ese momento hace 20 años. Cuando tenía poco más de 20 años, tenía una motocicleta y acumulé algunas multas por exceso de velocidad. Pero bueno, yo les pagué. En aquel entonces,
había que pagarlas porque si no, te cancelaban la licencia. A mí nunca me habían cancelado la licencia. Pagué las multas con giro postal. Después de unos 5 años, me compré una billetera nueva, miré los talones de los giros postales, me reí de mí mismo por ser paranoico y los tiré a la basura junto con mi billetera vieja. Seguramente nadie los querría a estas alturas, y unos años después, bueno, llegaron estos avisos. Llamé a la SDREO para decir que esos cargos no eran válidos, se habían pagado hace años. Dijeron que no había problema, que solo necesitábamos una carta de la autoridad emisora para decirlo. Lo comprobé y, la autoridad emisora ya no existía. Se había cerrado hace años y ahora existía una nueva autoridad gubernamental, la RTA. Volví a llamar a la SDREO y me dijeron que lo sentían, pero que a menos que la autoridad pertinente dijera que la deuda se había pagado, no podíamos cancelarla. Pero la autoridad pertinente ya no existía. Esto me pareció kafkiano. Entonces llamé al Tribunal Central de la ciudad. Una de las empleadas se compadeció de mí y me dio un gran consejo: cuando cerraron la antigua autoridad gubernamental y pusieron en marcha la nueva, por supuesto tuvieron que transferir los registros de la antigua a la nueva. Ella pensó que mis pagos podrían haber sido realizados en el momento de la transferencia y de alguna manera no haber sido registrados en el sistema antiguo o en el nuevo. Mi primera pista. Me puse en contacto con la SDREO nuevamente y les dije que creía que estas deudas habían sido pagadas y que habían sido resucitadas accidentalmente durante el cambio de sistemas. Esta vez, uno de sus abogados me escribió y me dijo que no había demostrado que ese fuera el caso. Bueno, era cierto y que la deuda seguía vigente. Aquí es donde tuve mi momento de genialidad. Le dije que las deudas estaban pagadas y, como habían transcurrido 7 años, ya no tenía que proporcionar pruebas de que lo había hecho. En la siguiente carta, me dijo que, como las deudas eran por infracciones de tráfico, se convertían en un asunto penal y no expiraban después de 7 años, y seguían vigentes. En mi siguiente carta, le dije que solo se convertían en un asunto penal si no se pagaban. Sin embargo, dije que ya habían sido pagados, por lo tanto ya no era un asunto penal, por lo tanto ya no tenía que proporcionar pruebas de que habían sido pagados. Su siguiente carta: tienes que demostrar que han sido pagados. Hasta entonces, sigue siendo un asunto penal. Mi siguiente carta: como estás reclamando una deuda contra mí, no tengo que demostrar que están pagados. En cambio, depende de ti demostrar que no están pagados. De hecho, debido a que las deudas que estás reclamando son tan antiguas, ha habido una negación de la justicia natural. La ley dice que no tengo que conservar los recibos durante más de 7 años, pero al tratar de cobrar una deuda tan antigua, estás tratando de obligarme a proporcionar pruebas que, según la ley, ya no necesito tener. A partir de ahí, escalé las cosas al defensor del pueblo, y gané, o lo hizo el defensor del pueblo. Las deudas fueron canceladas, o se asumió que estaban pagadas. Me alegro de haber ganado al final, pero ¿te imaginas recibir reclamaciones por deudas de más de una década de antigüedad? Qué ridículo e injusto. Ahora, 30 años después, tenemos deudas robóticas en Australia y sospecho que es ilegal intentar obligar a las personas a demostrar datos sobre sus ingresos de hace más de 7 años. Historia 23. Antes de convertirme en abogado, trabajé en un comercio minorista durante unos meses. Según la forma en que mi subgerente me programaba, tenía que trabajar 10 días seguidos, incluidos un par de turnos de 12 horas, sin días libres y con un mínimo de horas extra. La forma en que evitaban las horas extra era programándome los últimos 5 días de una semana y los primeros 5 días de la segunda semana, por lo que solo trabajaba 40 horas en la semana laboral, más las 4 horas de horas extra del turno de 12 horas. Eso no me parecía correcto, así que busqué la ley en Virginia. Si bien técnicamente podían hacer eso, en ese momento había una ley arcaica en Virginia que establecía que si un trabajador no esencial o no directivo quería los domingos libres, el trabajo tenía que darles los domingos libres sin penalización.
Esto era así incluso si el trabajador aceptaba el trabajo para trabajar los domingos. El trabajador, según la ley, podía cambiar de opinión y pedir todos los domingos libres. Como el trabajador no era esencial ni gerente, entonces el empleador tuvo que adaptarse. Llevé la ley a mi gerente y le dije que ya no iba a trabajar los domingos. Dijo que ya no me programarían tantos días seguidos, pero que todavía tenía que trabajar los domingos. Le dije que no y le di el estatuto. Causó un gran escándalo y finalmente encontré un trabajo mejor poco después, pero nunca volví a trabajar un domingo allí. Irónicamente, unos años después, la Asamblea General de Virginia creó accidentalmente una ley que anuló la parte de la ley dominical relativa a los trabajadores esenciales y gerentes. Eso salió en las noticias y, de repente, la gente se enteró de esta ley arcaica que permitía pedir los domingos libres. Recuerdo que las noticias decían que nadie sabía de esta ley porque pensé, oye, yo sí. La Asamblea General derogó toda la ley sobre los domingos, por lo que ahora los trabajadores tienen que trabajar los domingos. Sin embargo, esa fue la única vez que encontré una ley arcaica que me ayudó. Historia 24. Tuve una clienta con un problema médico grave que le costó su trabajo y se estaba preparando para declararse en quiebra por las facturas médicas y las deudas de tarjetas de crédito. El problema era que tenía unos $155.000 ahorrados y no me lo dijo. Era todo lo que le quedaba de los ahorros de toda su vida. Antes de que presentáramos su caso, se los dio a su madre para que los guardara. Lo que no sabía es que podría haberse quedado con el dinero durante la quiebra, pero regalarlo de antemano es un no-no. Tuve que decírselo al tribunal cuando me enteré. Y cuando esto sucede, el tribunal tiene derecho a demandar a la madre por los $155.000. El problema es que la deuda de la madre con el tribunal de quiebras de su hija también se puede cancelar en la quiebra. Así que la madre también se declaró en quiebra y, después de todo, pudieron quedarse con el dinero. Historia 25. No soy abogado, pero una vez estábamos hablando de las reglas de la NCAA para correr cross country y nos centramos en la regla que decía que el corredor debía tener al menos una zapatilla puesta al cruzar la línea de meta. Aparentemente, la regla ha cambiado ahora porque las reglas de 2021 dicen que está bien correr descalzo. Unas semanas después, estaba corriendo en otra carrera y tenía un poco de suciedad en mi zapatilla que me estaba causando un dolor inmenso. Entonces me quité una zapatilla y seguí corriendo con una zapatilla puesta, sabiendo que necesitaba cruzar la línea de meta con una zapatilla. No gané, pero logré uno de mis mejores tiempos y superé a nuestro mejor corredor. Correr puede ser algo psicológico, y correr medio descalzo de alguna manera me motivó y lo desmoralizó al mismo tiempo mientras lo pasaba con una de mis zapatillas. Sí, eso me causaría un daño psíquico irreversible si fuera corredor. Al ver a alguien corriendo a mi lado con un zapato puesto y otro en la mano, me digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es una mierda. Soy una mierda. Me voy a casa. Bonita guerra psicológica, OP, accidental o no. Pero también, nota al margen, no está para nada relacionada con el mensaje, pero claro, es una laguna legal o una especie de regla. Ya has recorrido el 20% del camino, OP. Historia 26. Obligatorio, no soy abogado, pero me salvé de una multa de tráfico basada en una ordenanza mal redactada y argumentándola ante el fiscal. Me acusaron de acercarme a un vehículo de seguridad pública estacionado con las luces encendidas, lo que básicamente significa que no me cambié de carril cuando había un coche de policía al costado de la carretera. El problema era que estaba en una rampa de entrada. No hay carril al que cambiarme. El policía fue un imbécil y me dijo que estaba tratando de acabar con él y me dijo que pagara la multa o que fuera a la corte y pagara más. Leí el texto de la ordenanza por la que me citó y vi la frase u otra acción prudente basada en las condiciones de la carretera y el criterio del conductor. Sorprendentemente, la palabra clave es y. Resulta que sabía que en mi estado, la palabra y en la jerga legal también puede significar o. Esta fue mi primera citación con un historial impecable de décadas.
Elegí ir a la corte y argumentar mi caso. Cuando llegué, me pusieron en un grupo de personas que tenían entradas para discutir y me llamaron uno por uno para hablar con el defensor público. Cuando fue mi turno, dije que me gustaría hablar con el abogado de la ciudad. Estaban muy confundidos y me preguntaron si yo era el abogado del SROP. Les aseguré, no, soy OP. Informé al abogado de la ciudad que la ordenanza estaba escrita de tal manera que manejar la situación con el policía al costado de la carretera dependía de mi criterio, y decidí que manejé la situación de una manera segura. Miró el texto de la ordenanza y luego me miró y tenía una mirada de no puedo creer que tenga razón. Retiró los cargos. Más tarde ese año, la ciudad limpió su código de tránsito y cambió la ordenanza para hacer la ordenanza basada en una combinación de las condiciones de la carretera, el flujo de tráfico y el juicio de conductores con habilidades similares o algo así. Historia 27. Solía llevar productos agrícolas de mis vecinos, que tenían una pequeña granja de verduras, al mercado de agricultores y luego los vendía por las mañanas y regresaba por las tardes. El fin de semana del Día de los Caídos, al regresar del mercado, había un puesto de control por conducir bajo los efectos del alcohol por la tarde. No tenía mi licencia conmigo porque había olvidado mi billetera esa mañana, así que me hicieron una multa por no tener mi licencia. Pero le hicieron la multa al dueño del camión y no a mí. Cuando llegué al tribunal, estaba de pie en la fila al lado del policía, y justo antes de acercarnos al juez, le susurré, me voy a librar de esta. Él parecía confundido. Entonces le expliqué al juez lo que había sucedido y que obviamente yo no era el dueño del camión de 67 años para quien se había escrito la multa. El juez miró al policía con absoluto desdén y la desestimó. Historia 28. Obligatorio, no soy abogado. Mi madre estaba siendo demandada por una empresa de cobro de deudas que era conocida por demandar a las personas como una forma de amenazarlas. Tenía algo de tiempo y busqué las leyes sobre cobro de deudas en el lugar donde vivíamos. En ese momento, tenías derecho a exigir por escrito que presentaran pruebas de que realmente tenían la deuda, y tenían una cierta cantidad de tiempo para responder según la ley o perdían todo derecho a cobrar dicha deuda. Les envié una carta certificada. Nunca recibimos respuesta. Cuando fuimos a la corte, presenté el recibo de la carta certificada y dije que no habían presentado pruebas dentro del plazo legal y cité la ley. El caso fue desestimado con prejuicio. El abogado de su lado ni siquiera discutió. Historia 29. Yo no era el abogado, sino un alguacil en ese momento. Esto no era tan extraño como divertido en cierto modo. Entonces, un oficial detuvo a un hombre por conducir obviamente en estado de ebriedad, o eso parecía, desviándose un poco, más lento de lo esperado para el flujo de tráfico, lo cual, sí, puede hacerte ganar una multa y saltándose una señal de stop. Tan pronto como el oficial detuvo al hombre, este salió del vehículo y bebió un gran trago de una botella de whisky. El oficial lo arrestó por conducir bajo los efectos del alcohol, y el tipo expulsó mucho más del límite legal. Avanzamos rápidamente hasta el juicio. El abogado del hombre argumentó que, si bien su cliente puede haber conducido bajo los efectos del alcohol, el hecho es que, dado que bebió un gran trago de alcohol tan pronto como lo detuvieron y salió del vehículo, el oficial no podía estar seguro de si eso fue lo que lo hizo superar el límite legal o no. El abogado respondió que el oficial no podría haberlo acusado razonablemente de conducir bajo los efectos del alcohol, ya que era completamente posible que estuviera bien antes de ese último trago. En resumen, el juez estuvo de acuerdo y tuvo que desestimar el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol, aunque no quería hacerlo porque razonó que, si bien el razonamiento del acusado era sólido según la ley, al mismo tiempo temía que pudiera alentar el abuso. Sea como fuere, el tipo salió libre del cargo de conducir bajo los efectos del alcohol. Más tarde me enteré de que puede que no haya sido la primera vez que el tipo intenta esta maniobra. Historia 30. Contrariamente a la percepción popular, el sistema legal no implica la búsqueda de una ley arcana que te permita ganar con este simple truco.
Lo más cerca que he estado de eso, y fue una completa aberración, fue una disputa compleja sobre la validez de una nota hipotecaria con un banco. Uno de los problemas era si se había intercambiado una contraprestación suficiente, algo de valor, por la nota, y seguro como el infierno, el contrato tenía la palabra sello escrita después de cada una de las firmas. Así que eso resolvió ese problema en particular. Pero luego hubo un montón de otras acusaciones de fraude y tráfico de influencias que resolver. El 90% de los casos legales involucran disputas de credibilidad entre testigos sobre lo que sucedió, no encontrar algún hechizo latino mágico tipo Harry Potter para pronunciar en la corte. Historia 31. Me pasó cuando era adolescente. Mis amigos y yo compramos un poco de cerveza y luego fuimos a un partido de fútbol de la escuela secundaria la primera semana de mi último año. Obviamente nos atraparon, y los 6 recibimos multas por posesión de alcohol siendo menores de edad. Yo era la conductora designada y había estado manejando el Suburban de mi papá con nuestro apellido muy particular en la matrícula, así que fue muy fácil averiguar de quién era el auto. Fui a la corte unos meses después. La hada presenta su caso, los policías testifican, incluso trajeron el alcohol como evidencia. Justo después de que ella terminó su caso, mi abogada interviene y le pide al juez que desestime el caso. Todos estamos muy confundidos. La jueza mira a la hada y simplemente sacude la cabeza y está de acuerdo. Mi abogada explicó más tarde que ella olvidó demostrar que éramos menores de 21 años, así que ya no había un caso. Nunca he estado tan feliz por un tecnicismo en mi vida. Historia 32. No soy abogada. Compramos una motocicleta a principios de año. Los DMV están terriblemente congestionados y conseguimos una cita lo antes posible para obtener las placas y el registro. El día de la cita, estábamos muy emocionados de finalmente tener todo registrado legalmente. Fuimos a verificar el VIN, lo que no llevó mucho tiempo, así que pensamos, vamos a comer algo. Aparcamos y pagamos el estacionamiento, luego volvimos y nos encontramos con una multa por falta de matrícula en el vehículo. El oficial emitió la multa por una ordenanza municipal que establece que es ilegal conducir, estacionar, etc. cualquier vehículo al que se le haya asignado una matrícula o matrícula sin tener la matrícula adherida a dicho vehículo. Sin embargo, la buena noticia es que no me han asignado una matrícula. La multa fue retirada. Al principio de mi carrera, tuve un caso bastante menor en el que el vecino de mi cliente cortó un montón de arbustos y árboles pequeños que bordeaban sus propiedades porque le impedían la vista. Esto realmente irritó a mi cliente, ya que quería su privacidad. Ahora bien, los daños monetarios en realidad no fueron tan altos, y este parecía un caso que realmente no se podía litigar económicamente por lo que el cliente podía afrontar. Sin embargo, al investigar el tema, encontré una ley bastante oscura que establece el pago de honorarios de abogado a un demandante ganador cuando un demandado ha dañado deliberadamente el follaje de los bordes de un rancho o granja. Al buscar la definición de estos términos, me di cuenta de que la propiedad de mi cliente en realidad calificaba para la ley, ya que usaba su tierra para cultivar una variedad de productos para el mercado. Una vez que los honorarios de abogado estuvieron sobre la mesa, la otra parte cedió rápidamente y emitió un gran cheque para cubrir los daños. Historia 34. Mi amigo se libró de un DUI por culpa de su novia sexy. Su abogado optó por la vía de los procedimientos inadecuados. Mi amigo se negó a soplar en el lugar y solicitó hacerlo en la estación de policía. Tuvieron que hacerle 3 pruebas consecutivas y le permitieron que un testigo asistiera a las pruebas. Llamó a su novia y ella no pudo asistir a la primera prueba, pero la dejaron asistir a las 2 siguientes. Una de las reglas es que el oficial que realiza la prueba debe mantener la vista en el acusado durante las 3 para asegurarse de que no haya ocurrido nada sospechoso. Su abogado llamó a su novia fumadora al estrado y argumentó que el oficial que realizaba la prueba tenía que haber quitado la vista de mi amigo para mirarla. Ganaron. Historia 35. Hice que remolcaran mi camioneta personal del estacionamiento de un Walmart por estar estacionada ilegalmente. Aunque esto me molestó,
decidí buscar y leer todas las leyes de estacionamiento y remolque en Ohio. Después de leer dichas leyes, llamé a la empresa de remolque que fue responsable de lo que supuse que fue un remolque indebido y les informé de sus errores. No había carteles que indicaran la información adecuada, como no estacionar, nombre de la empresa de remolque, etc. en todas las entradas al estacionamiento. Volví y verifiqué, la entrada que usé no tenía un cartel. También me aseguré de tomar un vídeo y fotos. Me comuniqué con la oficina del sheriff local y con otra oficina olvidé su nombre, y ambas dijeron que el remolque de mi camioneta nunca fue reportado. Hay una ley específica que dice que si remolcas un vehículo, tienes que tomar fotografías e informar a las autoridades locales sobre el incidente dentro de un periodo de tiempo determinado, como 24 horas o algo así. La ubicación de su estacionamiento, a donde remolcaron mi vehículo, estaba a más de 30 millas de distancia del Walmart. La ley establece que está dentro de las 30 millas. Estaban como a 31 o 32 millas de distancia. Entonces, después de explicarles esto bastante bien y después de recibir muchos comentarios negativos sobre cómo nunca habían tratado con alguien como yo antes y lo imbécil que soy, los amenacé con demandarlos. Les dije que podía llevar esto a un tribunal de reclamos menores y demandarlos por 3 veces la cantidad que habría perdido, y el pobre tipo que remolcó mi camioneta sería sancionado con un delito menor. No hace falta decir que cedieron y me dijeron que podía recogerlo cuando quisiera. Pusieron un cartel en la entrada que usé en una semana y probablemente comenzaron a cumplir con las leyes después de eso. Historia 36. Divorcio en Virginia. Una esposa engañaba a un esposo adinerado. El hombre se enteró e inició los trámites de divorcio. La mujer descubrió que no recibiría manutención conyugal. Sin embargo, se enteró de un concepto llamado condonación, que significa que si te acuestas con alguien después de saber que ha cometido adulterio, lo has perdonado y puedes obtener manutención conyugal. Bueno, una noche de mensajes de texto y algunas fotos lo confirmaron, y el cliente recibió un lucrativo acuerdo conyugal basado en la nueva información. Historia 37. No es mi caso, sino un caso que mi oficina manejó en Bélgica. Un robo durante la noche se castiga con mayor severidad que un robo durante el día. La pregunta entonces es, ¿cuándo comienza la noche? La noche legalmente comienza al anochecer y termina cuando sale el sol. Esto fue antes de que Internet se generalizara y básicamente todos los hogares tuvieran el mismo calendario. Podías sacar el día y había algo de información sobre el día, el mes, la luna y el sol, el santo patrón del día y tal vez un chiste. Este calendario era conocido por todos como el calendario estándar. El fiscal usó la fecha del calendario para indicar que el sol se puso el día del robo a las 9:36 o algo así. Como la policía descubrió el robo a las 9:38, correspondía el castigo más severo. A mi oficina le pareció realmente estúpido que el tipo tuviera un castigo más severo por 2 minutos, así que comenzaron a buscar y dieron con el Observatorio Real de Observación de Estrellas de Bélgica, la asociación legal para registrar el clima y cosas así. Les escribimos una carta preguntando a qué hora se ponía el sol ese día y, hete aquí, el certificado del Observatorio Real indicaba que el sol se puso a las 9:39 ese día. El cliente recibió el castigo más leve por un robo normal, no por el robo nocturno. Sin embargo, ese tipo de distinción es simplemente pedir esto. Español, qué cosa tan estúpida y arbitraria. No sé qué castigo se merecía esa persona, no sé por qué entraron a robar ni nada parecido. Lo único que sé es que esta ley es una estupidez infernal. Historia 38. No soy abogado, pero una vez me libré de una multa por exceso de velocidad por ir a más de 100 millas por hora. El sheriff me paró y me multó. Por suerte, me dejó ir y no me arrestó. Me dieron la fecha de comparecencia ante el tribunal y fui a la lectura de cargos y me declaré inocente, y fijaron otra fecha para que defendiera mi caso. Después hice solicitudes de descubrimiento de todo lo que se me ocurrió, notas del oficial, su paradero durante todo el día, los registros de servicio de su vehículo, etc.
Esto fue bastante complicado porque tuve que escribir la solicitud y enviarla a 3 lugares diferentes, el sheriff, el tribunal y algún lugar de registros o algo así. Bueno, por supuesto, no cumplieron y no me enviaron nada. Así que fui a la fecha de mi audiencia en la corte, le dije al juez que no podía defenderme porque no se había cumplido con mi solicitud de descubrimiento, como es mi derecho, y solicité el cumplimiento de la orden judicial y que se fijara una nueva fecha de audiencia. Bueno, al juez obviamente no le gustó esto, pero no tuvo más opción que exigir que el departamento del sheriff cumpliera y me enviara la información que solicité en el descubrimiento, así que fijó otra fecha de audiencia, que yo sabía que estaba fuera de la fecha de mi derecho a un juicio rápido. Le dije al juez que no renunciaba a mi derecho a un juicio rápido y exigí una fecha de audiencia anterior. Esto realmente lo molestó. No podía ofrecerme una fecha anterior porque los tribunales estaban sobrecargados y atascados con otros casos. Básicamente me dijo que me fuera al diablo y que me verían en mi próxima audiencia en la corte. Así que el sheriff terminó cumpliendo con la orden judicial y finalmente me envió un paquete de información. Llegó mi próxima audiencia en la corte y vi a otro juez. Presenté una moción de desestimación con el argumento de que se habían violado mis derechos a un juicio rápido y no renuncié a ellos como hacen muchas personas. El juez no tuvo más opción que desestimar todos los cargos, pero no antes de darme un sermón sobre los peligros de conducir a exceso de velocidad. Voy a empezar a sonar como un disco rayado, pero cualquier cosa relacionada con la conducción, mira, OP, hazlo mejor. Eres inteligente, eso estuvo bastante bien. Bien por ti, pero hazlo mejor. Historia 39. No soy abogado, pero esto me pasó en la universidad hace unos 6 años. Tenía 2 trabajos y asistía a la universidad comunitaria y apenas llegaba a fin de mes. Mi mejor amiga fue aceptada en una universidad a 1 hora de distancia y necesitaba que la llevaran. En ese momento, mi prima, que estuvo de servicio militar durante unos años, me prestó su auto por un tiempo. Así que avanzamos rápidamente hasta que llegamos, es su primer día de clase y está a punto de llegar tarde. Me apresuro a salir marcha atrás y choco contra un auto estacionado. Ella se ir para comprobarlo y no es tan grave, así que nos vamos. Una semana después, la policía del campus la llama y me entregué. El policía fue muy amable y me dijo que ver la terrible experiencia en cámara fue divertidísimo. He aquí que choqué el auto del decano de la residencia. El policía hizo un trato conmigo, si le pagaba al decano por los daños, no tendría ningún problema en la corte. Después de todo, me estaba enfrentando a un atropello y fuga. Avanzamos rápidamente hasta el juzgado y el policía no se presenta. El juez dice que la inasistencia significa que mi caso debe ser desestimado por completo. Aún así, después de 2 meses de culpabilidad, le pagué al tipo. No tenía ni un centavo para pagar. Incluso doné sangre solo para tener suficiente dinero para la gasolina para volver a casa después de pagarle. Mirando hacia atrás desde el punto de vista legal, no tuve que pagarle, y es posible que le hubiera pagado en cuotas más pequeñas si lo hubiera sabido en ese momento. Historia 40. En Florida, utilizamos un recurso muy antiguo del derecho consuetudinario inglés llamado recurso de error coram nobis para revocar antiguas condenas que de otro modo no podían ser atacadas. Esa es una explicación simplista, en realidad es más complicada que eso, pero de todos modos, estos recursos se originaron en Inglaterra en el siglo XVI, llegaron a los EU. Con el derecho consuetudinario inglés y siguieron siendo la ley después de la Revolución. En algunos estados, todavía se pueden utilizar. Un abogado emprendedor que conocí, que también es un erudito en derecho medieval, se dio cuenta de esto y comenzamos a presentar estas mociones basadas en el recurso. Sorprendentemente, los jueces comenzaron a concederlas. La mayoría de las veces surgía en situaciones en las que el Estado estaba tratando de agravar un cargo o una sentencia actual basándose en una condena anterior. Usábamos el recurso para atacar las condenas anteriores y eliminar el agravante. Funcionó durante un tiempo. Luego,
la Corte Suprema de Florida decidió que ya era suficiente y eliminó la posibilidad de usar coram nobis al declarar que había sido subsumido en un estatuto posterior. Sin embargo, fue divertido mientras duró. Por favor, no me intimiden por mi pronunciación en latín. Estoy seguro de que alguien por ahí sabe cómo pronunciarlo correctamente, pero no soy yo. Historia 41. La mía es más divertida que extraña, en mi opinión. Hace poco estuve en problemas legales, acusada de robo agravado en la categoría F1. Mi excompañera de piso me robó el gato 2 veces. La segunda vez, esperé con una amiga que vivía enfrente de ella y la vi salir de su apartamento sin cerrar la puerta. Así que entré y saqué a mi gato. No pude salir de los pasillos del edificio antes de que ella regresara y me atacó. Una de las chicas del otro lado del pasillo salió y roció gas pimienta a mi excompañera de piso, y llamaron a la policía. De todos modos, terminé en el condado y mis suegros pagaron mi fianza aproximadamente 36 horas después. Revisé todos los documentos judiciales y el caso quedó en manos del gran jurado. Se tomaron un día para analizarlo y desestimaron el caso. Mi abogado dijo que no querían perder el tiempo persiguiendo algo tan estúpido. Todavía no tengo a mi gato y el cargo permanecerá en mi expediente durante 2 años. Es la única vez que he tenido problemas con la ley, sin contar una sesión de asesoramiento obligatoria por quedarme fuera de casa después del toque de queda a los 14 años. Historia 42. No soy abogado, y esto es algo muy malo que pasó, pero pasó. Un POS asesina a alguien, es arrestado y acusado, luego liberado bajo fianza por razones. Durante los siguientes 14 meses, el POS asiste a las audiencias direccionales y a todas las demás fechas de la corte en el periodo previo al juicio por asesinato. Un mes antes del juicio, el POS está conduciendo, causa un accidente que resulta en una persona gravemente herida y otra pierde la vida. La fianza no se revoca, y el POS permanece bajo fianza por asesinato después de asesinar a otra persona hasta el juicio. ¿Por qué se le permitió permanecer en libertad bajo fianza? Bueno, por 2 razones: A, no había roto ninguna de sus condiciones de la fianza, lo que significa que no había nada en sus condiciones que dijera que no se le permitía causar la muerte de otra persona mientras estaba en libertad bajo fianza por asesinar a la primera. B, si se le revocara la libertad bajo fianza tan solo 30 días antes del juicio por asesinato, habría que explicarle al jurado por qué, y esto significaría que sería menos probable que tuviera una postura objetiva y neutral. Fue declarado culpable de asesinato y, mientras estaba encarcelado, tuvo que ser juzgado por el segundo incidente de conducir de manera peligrosa causando la muerte, del que también fue declarado culpable. 21 años después, ahora está en libertad condicional después de cumplir un total de 17 años por el asesinato y 11 meses por conducir. Creamos una petición para que se cambiara la ley y que a alguien acusado de asesinato no se le permitiera salir en libertad bajo fianza, o al menos, si le quita la vida a otra persona, se le debería revocar inmediatamente la libertad bajo fianza. Pero lamentablemente, no tuvimos éxito. Historia 43. No soy abogado, pero mi padre se libró de una multa por exceso de velocidad porque pudo demostrar que el policía había mentido sobre la interacción que habían tenido. Iba en un coche deportivo verde brillante muy característico y un coche marcado lo siguió durante unos 10 minutos sin cometer ninguna infracción. Después de entrar en su propia entrada, el policía se acercó y le dijo que iba a exceso de velocidad y que conducía de forma peligrosa. El policía llevaba en su coche a una atractiva joven policía que no se bajó y lo observó desde su asiento. Habló con el policía y se produjo una pequeña discusión a través de una grieta de 2,5 centímetros en la ventana porque el motor de la ventana estaba roto y las piezas pedidas no estaban en stock en el concesionario debido a su rareza. En el tribunal, el policía mayor da su versión de los hechos, diciendo que su padre había sido grosero, abusivo, amenazador, etc., supuestamente yendo al doble del límite de velocidad en su propia calle. La policía subió al estrado y repitió palabra por palabra lo que había dicho su homólogo masculino.
Le preguntaron dónde estaba y cómo podía oír todo eso. Ella dice que estaba en el asiento del pasajero del auto marcado en ese momento y lo escuchó porque papá tenía la ventana baja. Papá pudo presentar la orden del motor del elevalunas eléctrico del concesionario, la factura por la instalación del reemplazo después de la multa y una declaración del concesionario que decía que estaba atascado en la posición casi hacia arriba con una pequeña grieta en la parte superior. El juez ya era muy escéptico sobre la coincidencia perfecta entre la historia del agente y la de su superior, a pesar de estar en otro auto a poca distancia, y la evidencia de que la ventana estaba apenas abierta hizo que la desestimaran. Historia 44. Hace 2 años, mi pareja estaba embarazada y tuvo un episodio médico al volante del auto mientras conducía. En resumen, el bebé le hizo perder momentáneamente el conocimiento al detener el flujo sanguíneo. Tuvo problemas de desmayos durante todo su embarazo. El problema en ese momento fue que sucedió cuando dobló una esquina justo después de un semáforo. Normalmente, esto no habría sido un problema excepto por la persona que decidió detenerse inmediatamente frente a ella para girar al carril opuesto hacia una estación de servicio gasolinera. No hace falta decir que chocó por detrás al tipo. Llamaron a la policía y a las ambulancias porque tenía que ir al hospital. Los policías que estaban en el lugar dijeron que todo estaba bien y que nadie iba a ser acusado de nada. Un mes después, recibe una multa por no mantener la distancia de seguridad, que la sede central ha emitido en revisión automática, en un intento de recaudar fondos. Logramos que la fiscalía retirara los cargos argumentando con éxito que había tenido un episodio médico porque actualmente no hay jurisprudencia que diga que un episodio médico es una razón válida para infringir la ley, y la policía no quería una. Al final, nos costó más de $1000 en honorarios legales y la multa solo valía $200, pero logró conservar su licencia. Bueno, es un momento increíblemente desafortunado para desmayarse por primera vez después del embarazo. Es simplemente una mala suerte, porque ¿cómo se supone que vas a saber que eso va a pasar hasta la primera vez de todos modos? Me alegro de que haya logrado conservar su licencia porque eso habría sido una mierda. Historia 45. No es una ley legal, sino una ley de la física. Yo estaba actuando en un caso financieramente sustancial en el que el movimiento de un objeto extremadamente pesado y costoso era un problema. Un demandante de la parte contraria designó a un experto que calculó la energía del objeto en movimiento utilizando una fórmula incorrecta. Dios sabe lo que estaba pensando. No utilizó por error la fórmula incorrecta, la fórmula que utilizó era un galimatías. No fue solo un error tipográfico, eran varios caracteres incorrectos en comparación con la fórmula correcta. De todos modos, resulta que me fue bastante bien en matemáticas en la escuela secundaria y me di cuenta del error. Me comuniqué con los abogados que actuaban para los otros 2 acusados y les señalé el error, y acordamos que ninguno de nosotros diría una palabra hasta el momento adecuado. Conseguimos 3 libros de texto de secundaria diferentes que mostraban la fórmula correcta. Este tipo se sienta en el estrado de los testigos y, en la contraofensiva, lo preparamos para que acepte que su cálculo de energía es completamente fundamental para todo su análisis. Entonces, zas, lo atacamos con el primer libro de texto. Niega que esté equivocado y dice que el libro de texto debe tener un error. Lo atacamos con el segundo libro de texto, se pone pálido pero mantiene su posición débilmente. Con el tercer libro de texto, se rinde y admite que ha arruinado todo el asunto. No hace falta decir que el juez dejó tácitamente claro que ya no tenía ningún interés en la experiencia de ese experto, y sí, ganamos. Moraleja de la historia, no utilices abogados que solo conozcan la ley. El informe de ese tipo había sido visto por al menos 4, y probablemente más, abogados de su equipo, y ninguno de ellos tenía suficientes matemáticas básicas para notar el error. Historia 46. No es mi opinión personal, pero es una gran historia sobre cómo incluso los grandes tipos cometen errores a veces. Hay un restaurante en Irlanda llamado Supermac. McDonald's estaba muy descontento con esto, ya que suena bastante similar a su marca Big Mac. Afortunadamente,
McDonald's tiene una marca registrada para Big Mac, y esa marca registrada cubre tanto la comida como los restaurantes. Aquí hay un poco de conocimiento legal útil. Una marca registrada solo es válida si se puede demostrar un uso genuino de la marca en los últimos 5 años, o si se presentó hace menos de 5 años. Además, en la mayoría de los casos, una marca registrada solo cubre los bienes y servicios para los que está registrada y solo es válida en la medida en que se haya usado genuinamente para esos bienes y servicios. Por lo tanto, McDonald's se enfrenta a una lucha cuesta arriba en este punto. Tienen la marca registrada para Big Mac, pero solo pueden demostrar el uso para la comida en sí, no para el nombre del restaurante. Lo que debería haber sucedido en este punto es que probaran el uso de Big Mac para la comida, intentaran argumentar a favor del uso para el restaurante pero fracasaran, y se limitara a cubrir solo la comida, y Super Mac obtuviera una victoria notable pero no digna de mención. Lo que realmente sucedió fue que McDonald's entró en los libros de texto de derecho de propiedad intelectual, pero no de una buena manera. Su presentación es una lista de todo lo que no cuenta para demostrar el uso genuino. Presentaron borradores de anuncios, pero sin ninguna indicación de que los anuncios se publicaran alguna vez. Presentan declaraciones de altos ejecutivos que no son lo suficientemente detalladas y que, de todos modos, no se consideran convincentes. Presentan informes de ventas que en realidad no muestran que Big Mac era un nombre presentado a los clientes. Presentan un par de pruebas que podrían haber funcionado, pero son de hace más de 5 años, por lo que no cuentan. Todo lo que tenían que hacer era conseguir que un abogado entrara en cualquier McDonald's con una cámara, tomara una foto del menú, además de algunas declaraciones adicionales al respecto y, preferiblemente, de algunos McDonald's diferentes para demostrar el uso en todo el territorio. Básicamente así de simple. Diablos, el abogado incluso podría haber comprado una hamburguesa y comérsela mientras estaba allí, y eso habría ayudado a su caso. También podrían facturar el costo de la comida al cliente. Todos en esa sala saben que es un Big Mac. Sin embargo, el tribunal solo sabe lo que se le presenta como prueba, y McDonald's simplemente no ha podido demostrar que alguna vez anunciaron o vendieron una hamburguesa llamada Big Mac. Por lo tanto, la marca registrada se considera inválida por falta de uso en toda la UE. Al día siguiente, Burger King presentó un nuevo menú con artículos como un Big Mac pero más jugoso y como un Big Mac pero realmente grande. McDonald's volvió a registrar la marca registrada en poco tiempo, por lo que no duró mucho. No puedo pensar en un error legal más grande que el de McDonald's al no poder demostrar que son dueños de Big Mac o que usan Big Mac. Eso es histérico. OP tiene razón, es una gran historia sobre cómo incluso los grandes tipos cometen errores a veces. Historia 47. Por lo menos donde yo vivo, los regalos que se dan en la contemplación del matrimonio están condicionados a que el matrimonio se lleve a cabo. Así que, en la práctica, si te doy un anillo de compromiso y tú cancelas la boda, tienes que devolver el anillo. Aunque podrías quedarte con él si soy yo quien lo cancela. Este es uno de esos patrones que enseñan en la Facultad de Derecho como una situación tonta y relatable que te acostumbra a leer leyes pero que nunca se dará en la vida real. Bueno, surgió. Alguien fue acusado de robar a su ex prometida al exigirle la devolución de un anillo a punta de cuchillo. Si bien el robo requiere al menos un intento de robo, y resulta que era su anillo, al final no importó porque él negó convincentemente que hubiera sucedido. Pero era un plan B sólido. Historia 48. Solía trabajar con abogados. Esta es la mejor que escuché, creo que este tipo debería haber sido declarado culpable. La policía del condado detuvo a un conductor, pero la detención se extendió más allá de los límites del condado B. La persona dio 0,6, tenía hielo, cocaína y marihuana encima, además de no tener prueba de seguro. La persona fue arrestada, etc. El abogado fue al tribunal del condado y se declaró culpable de no tener prueba de seguro. Le preguntaron cómo se declaró en los otros casos y dijo que le gustaría ir a juicio por ellos. El tribunal dijo que estaba bien.
La semana siguiente, el abogado llamó al secretario del tribunal. Mi cliente fue arrestado en el condado B. Esto significa que el condado B debería ser el que se encargue del caso. El secretario dijo, parece justo. Transferiré el caso. Llega la fecha del juicio en el condado B. El abogado entra, doble enjuiciamiento. Mi cliente ya se declaró culpable. El juez estuvo de acuerdo. El cliente recibió una multa de $40 y tuvo que demostrar que tenía seguro en el momento del arresto, lo que hizo. Historia 49. Una historia familiar entre unos parientes que son abogados, no tanto una ley extraña como una falta de voluntad de cumplir una norma del juez. El escenario es el siguiente: dos soldados en una base se pelearon por un rifle. El arma se disparó y uno de los dos murió. El tirador dijo que no había apretado el gatillo, el arma simplemente se había disparado. La familia del fallecido no estuvo de acuerdo. Por razones que nunca me han quedado claras, este caso se manejó en un tribunal no militar con la condición de que dos cabos formaran parte del jurado. Después de que todo se hubo presentado, el jurado estaba a punto de regresar a la sala para deliberar cuando la fiscalía intervino con una última petición: querían que el juez prohibiera a los jurados recrear el evento con el rifle. Hubo algunas idas y venidas sobre esto, pero finalmente, el juez accedió y pidió a los jurados que cada uno confirmara verbalmente que entendían que se les prohibía recrear la escena con el rifle, a lo que todos, incluidos los cabos, accedieron. En el momento en que se cerraron las puertas de la sala, los cabos se acercaron, tomaron el rifle y comenzaron a tirar de él hacia adelante y hacia atrás sin tener los dedos cerca del gatillo. Clic miraron al resto de los jurados y preguntaron: tenemos que molestarnos en seguir discutiendo una hora más tarde, almuerzo gratis si se tomaban el tiempo suficiente. Juzgaron a los inocentes. El abogado en cuestión, obviamente la defensa, se enteró de ello algún tiempo después cuando se encontró con uno de los cabos en un bar. Se rió y dijo: sí, cuando todos ustedes volvieron allí, todos estábamos de acuerdo en que, a pesar de la declaración de que no, eso era obviamente lo que iba a pasar. Lo que no entiendo aquí es por qué el juez estaría de acuerdo con eso. Siento que recrearlo es probablemente una buena idea. Quiero decir, suponiendo que el arma de fuego no esté cargada, obviamente. Obviamente, entiendes lo que quiero decir. Pero, recrearlo bueno, eso parece una buena manera de averiguar si sucedió o no. No de todos modos, es justo que lo hicieran de todos modos. Y bueno, es bueno que una persona que, bueno, es mayoritariamente inocente, no creo que debiste haber estado apuntando con un arma, pero aún así, no disparaste al tipo, no sea acusada de asesinato cuando no debería serlo. Eso siempre es bueno. De todos modos, esas son todas las historias que tenemos por hoy. Me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo y espero que tengan un día o una noche maravillosos donde sea que estén. Los veo en el próximo.